Hola a todos, mi nombre es Ariadna Morantes, estudiante de Derecho de la Universidad Metropolitana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación. El día de hoy vamos a hablar sobre las garantías y derechos que se encuentran enmarcados en la Constitución de 2008. Al final de este video también vamos a hablar un poco sobre cómo todo este contenido se va a relacionar con la materia de derecho constitucional. Al hablar de garantías y al hablar de derechos nos podemos llegar a confundir. Sin embargo, estas dos definiciones suelen tener ciertas diferencias. Cuando hablamos de derechos podemos decir que estas son las facultades o valores que tienen las personas y que necesitan de las garantías para hacerse cumplir. Es decir, que las garantías son todos estos mecanismos que van a contribuir a que se cumplan los derechos que le corresponden a cada quien. En sí, las garantías son estos mecanismos de protección que van a servir a las personas para que se cumplan sus derechos de manera eficaz. Cuando hablamos de derechos en el marco de la Constitución del Ecuador para 2008, tenemos que entender que aquí se dan ciertas innovaciones. Un ejemplo de esto es el Plan del Buen Vivir, que en realidad se basa en ciertos mecanismos o herramientas con las cuales va a contar la sociedad para desenvolverse, reconociendo al buen vivir como un desarrollo fundamental para la sociedad. Los derechos a su vez se dividen en capítulos, pudiéndose nombrar los siguientes. Derechos del buen vivir. Estos contienen sobre el agua y la alimentación, el ambiente sano, la comunicación e información, la cultura y ciencia, la educación, el hábitat y la vivienda, la salud y el trabajo y seguridad social. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Estos incluyen a adultas y adultos mayores, jóvenes, la movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, personas usuarias y consumidoras. Y también están los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de la naturaleza y derechos de protección. Las características más importantes a la hora de hablar de derechos, tenemos que decir que estos son inviolables, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e interdependientes entre sí. Otra parte también importante que se destaca por la innovación que supone la Constitución de 2008 son los derechos a la naturaleza. Y esto también tiene mucha relación con el buen vivir, ya que el buen vivir se basa en una economía sustentable que sea amigable con la naturaleza. Otro factor que también es bastante importante es que se reconocen y se amplían los derechos para las comunidades indígenas. Es así que cuando al hablar de derechos fundamentales, hablamos de los derechos inalienables que se reconocen en la Constitución dentro del territorio nacional. Es necesario comprender a los mecanismos que garantizan que estos se cumplen. Sí, estas son las garantías. Es necesario que se contemplen en el ordenamiento jurídico normas que viabilicen la relación que existe entre la sociedad y el Estado. Por esto se necesita de un desarrollo de mecanismos de control que se activen para la protección inmediata de estos derechos, y tanto la normativa nacional como internacional establecen garantías para proteger efectivamente los derechos humanos, que son ratificados por los estados, ya que por lo general la sociedad civil es quien se ve mucho más afectada en tanto a los abusos de poder o violación de derechos fundamentales que el Estado se propone por proteger y hacer respetar. Por hoy podemos afirmar que el Estado ecuatoriano cuenta con un sistema que es bastante amplio en cuanto a garantías constitucionales. De estas garantías se reconocen tres tipos de garantías en la Constitución. Estas son las normativas, las garantías en cuanto a políticas públicas y las garantías jurisdiccionales. Cuando hablamos de garantías normativas nos referimos a cómo estas garantías van a velar por el carácter normativo de los derechos fundamentales, es decir, que su objetivo es que se cumplan estos derechos y que a su vez se eviten las modificaciones y se mantenga la validez de estos derechos fundamentales y también su función. Esto se puede destacar fácilmente cuando hablamos del principio de supremacía constitucional y también cuando hablamos de la rigidez en cuanto a la Constitución. Todo esto va a suponer que la Constitución no se vea alterada de una manera tan fácil. También nos quiere indicar
que las leyes y normativas que sean de carácter jurídico deben estar siempre acorde con lo establecido en cuanto a derechos en la Constitución y también a lo establecido y ratificado en cuanto a los tratados internacionales de derechos humanos. Así entonces se va a garantizar la dignidad de todos, entendiendo que no se puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Nuestra Carta Magna propone que todo lo relacionado en cuanto a políticas públicas siempre se debe ver regulado bajo los siguientes. La primera de estas nos indica que las políticas públicas siempre se tienen que ir desarrollando para que fomenten los principios del buen vivir y también la solidaridad. Y la segunda nos indica que si estas van en contra de los derechos protegidos por la Constitución, entonces estas deben ser reformuladas. Por último, cuando hablamos de garantías jurisdiccionales, nos referimos a que éstas se encargan de que por medio de la ejecución de una acción se lleguen a tutelar y a proteger los derechos que ya se establecen en la Constitución. En el Ecuador existe una gran amplitud en cuanto a las garantías constitucionales. Estas pueden verse como una novedad o también se pueden ver como un refuerzo a las garantías que ya se establecían anteriormente en otras constituciones. La acción de protección. Su objeto directo viene con los derechos reconocidos en la Constitución. Esta se solicita cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, ya sea en acto u omisión de cualquier autoridad no judicial, contra políticas públicas cuando no permitan el ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular. Si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Acción de habeas corpus. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Acción de acceso a la información pública. Esta tiene por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada, cuando la que se ha proporcionado no sea completa, e incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado o confidencial. Acción de habeas data. Toda persona tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí mismo o sobre sus bienes, que consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrán derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y el destino de la información personal, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Por incumplimiento. Esta nos habla sobre hacer cumplir las normas que integran al ordenamiento jurídico, así como también el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible, la acción se interpondrá ante la Corte Constitucional. Acción extraordinaria de protección. Esta se da ante sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos por la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. Aplica cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios. Y ahora sí, para terminar, voy a dar un pequeño comentario sobre cómo se relaciona este contenido con el contenido de la materia de Derecho Constitucional, y esto es que ahora estamos como repasando el contenido que se vio anteriormente. Estamos hablando de supremacía constitucional, estamos hablando de garantías, de tutelar estas garantías, de hacer valer estos derechos. Entonces, de esa manera se puede relacionar este contenido con lo que ya hemos visto anteriormente. Y por último, puedo decir que en cuanto a la importancia que tiene la materia de derecho constitucional y el derecho constitucional como tal, es bastante vital. En primer lugar,
porque en este contenido estamos viendo la parte dogmática de la Constitución, estamos hablando de derechos y de garantías, es decir, estamos viendo los principios, los valores en lo cual la Constitución va a ser parte de un árbol donde la Constitución va a ser el tronco, mientras que las ramificaciones van a ser las otras normas del ordenamiento jurídico, o como mejor lo conocemos, la punta de la pirámide de Kelsen. Es necesario académicamente hablando que cada estudiante conozca estas definiciones, primeramente porque esto va a ayudar a entender mejor el derecho constitucional y también porque va a hacer entender la siguiente parte de la Constitución, que es la parte orgánica, sino que también le va a ayudar a desenvolverse en las diferentes áreas del derecho como tal. Y en segundo lugar, porque también es necesario como ciudadano conocer los derechos y deberes y también las garantías con las que cuenta cada quien. Entonces, de esta manera, al conocerlas, uno las puede reclamar y solamente así se va a poder lograr crear y construir una sociedad que sea mucho más justa.